Queridos hermanos y amigos en general, queremos enviarles un saludo muy cordial de parte de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, y de este servidor de ustedes, Pastor Rogelio López. Agradecemos una vez más que nos den el privilegio de entrar a sus casas y poder compartir con ustedes unos momentos gratos bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, y tratando de conocer mejor la voluntad de Dios expresada en el santo libro llamado la Biblia, y así también poder manifestarnos a través de nuestras palabras por medio de la oración en el trono de la gracia, para encontrar ese beneficio que solo Dios nos puede dar, esa ayuda que solo Él nos puede otorgar, esa bendición que solo Él puede derramar sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Esperamos que sea una noche en que nos gocemos buscando en el trono de la gracia la bendición de Dios. Queremos también hacerles saber que vamos a continuar considerando el tema que tenemos por 3 semanas, que es el Espíritu Santo. Hoy vamos a considerar el Espíritu Santo, parte número 4. Y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 16. Efesios, capítulo 3, verso 16. Y antes de leer esta porción bíblica, vamos a hacer una oración pidiendo la bendición del Señor y la iluminación para comprender su palabra. También le ruego si puede consiga un papel, un lápiz, por si quiere hacer algunas anotaciones. Es muy importante lo que vamos a considerar, una forma breve también, sobre lo que es la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos entonces a tomar un tiempo para poder orar y pedirle al Señor su bendición en esta noche. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Permítame dirigir la oración. Padre Celestial, gracias queremos darte por permitirnos reunirnos como familia en Cristo Jesús, poder escudriñar tu palabra, poder compartir momentos de alegría contigo, como momentos también en los que hay problemas que vamos a hacerte saber, dificultades que podamos encontrar en la vida, y rogamos, Señor, tengas la bondad de inclinar tu oído para escucharnos y respondernos de acuerdo a tu voluntad y solucionar cualquier problema que podamos estar confrontando. Creemos en el poder tuyo, Señor, poder que nos permite solventar cualquier necesidad. Tu poder es un poder incomparable, es un poder único, y es un poder en el cual nos afianzamos nosotros, Señor, para poder solventar cualquier necesidad física, moral, espiritual, de toda índole. Tú tienes el poder para darnos la solución. Te bendecimos, alabamos por ello. Y te pedimos en esta hora, Señor, que nos des también la capacidad para poder comprender lo que tu palabra nos dice acerca de la persona del Espíritu Santo. Danos también la capacidad mental para poder comprender lo que es la labor del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que al tener esta comprensión, al tener este entendimiento, podamos responder de una manera positiva para que Él pueda desarrollar su labor sin contratiempos, sin obstáculos, sin nada que le pueda perjudicar, y tener la libertad que Él necesita para obrar en nosotros esa transformación que tú quieres ver para gloria de tu nombre. Pedimos estos favores y te damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer entonces en Efesios capítulo 3, verso 16. Dice así la bendita palabra del Señor. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué petición la que hacía Pablo ante el trono de la gracia. Qué deseo más profundo de su corazón, ver a sus hermanos en la fe fortalecidos en el poder del Espíritu. Tener la experiencia que él había llegado a experimentar, que había llegado a tener, que había llegado a comprobar bajo ese poder, bajo esa unción del Espíritu. Fabulosa la petición, y gracias porque eso se nos ha concedido a muchos de los que somos hijos de Dios. Así es de que, considerando lo que el Espíritu Santo desarrolla dentro de nuestras vidas, al ser una persona renovada
en el poder del Espíritu, por la fe en Cristo Jesús, nos damos cuenta, podemos ver a la luz de la palabra que sí, al estar conscientes de lo que somos y lo que hemos sido transformados por el poder de Dios, vemos que necesitamos poder para nuestra vida interior. Estamos conscientes que necesitamos poder para nuestra vida interior. Y Él está hablando de eso, de ese poder que se necesita. Y en la vida cristiana, queridos hermanos, todo creyente necesita recibir en lo profundo de su corazón la vida y recursos de Dios. Dos cosas muy importantes. Y esas se reciben cuando uno hace su decisión por Cristo Jesús y Él viene a tomar el control de nuestra vida. Pero se necesita en nuestra vida, en lo profundo de nuestro corazón, la vida y recursos de Dios. Sin este poder, no hay manera alguna en que podamos responder jamás, fíjese bien en esto, al llamado de Dios a la santidad. Porque Él nos llama a ser santos. Él nos llama a mantenernos en la santidad. Y sin ese poder, no podemos mantenernos en santidad. Como tampoco podemos llevar a cabo la voluntad revelada en su santa palabra. Dios nos revela cuáles son sus propósitos, qué es lo que espera de nosotros y qué desea de nosotros. Pero no vamos a llevar a cabo eso si no estamos llenos de ese poder. Necesitamos poder del Espíritu. Entonces, necesitamos poder para dos cosas importantes en la vida cristiana. Para vivir en santidad y para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu. Por eso es importante conocer la labor del Espíritu. Necesitamos también poder para testificar de Jesús. Dios nos ha llamado para eso. Nosotros necesitamos poder, como los primeros discípulos. Cuando usted ve el libro de Hechos, ahí tiene usted la historia sagrada donde nos revela que estos siervos también, así como ellos, necesitaron ese poder. Porque sin ese poder, los primeros discípulos habrían permanecido detrás de las puertas. Acuérdense que estaban amedrentados por la amenaza judía y por la amenaza romana. Hubieran quedado ahí encerrados detrás de las puertas, impotentes y temerosos, pero recibieron poder del Espíritu Santo. Y esto sucedió, como nos dice Hechos, capítulo 1, verso 8. La promesa de Jesús para ellos fue: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Y les marca geográficamente todo el área que tenían que cubrir: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acuérdense, cuando ese poder se manifestó en ellos, al ver lo que nos revela la historia sagrada, nos damos cuenta que ese poder que ellos tenían, con esa capacidad divina, pusieron al mundo al revés. Lograron una de las metas más grandes, algo tremendo, algo maravilloso en el mundo conocido de ese tiempo. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo nuestra misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. También necesitamos poder para creer en Dios. Es el Espíritu Santo quien crea fe en el corazón de la persona. Es el Espíritu Santo quien crea fe en el corazón del discípulo, el que crea fe en el corazón del creyente. Acuérdense que Jesús habló de lo siguiente: antes de que se fuera al cielo, antes de que ascendiera al cielo, Él prometió a sus discípulos que vendría otro consolador, que no iba a hablar de sí mismo, sino que declararía a Jesús en sus corazones. Eso habló Jesús allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12. Enviaré otro consolador, y no va a hablar de sí mismo, sino que hablará de Jesús a sus corazones. Y que por medio de la fe llevarían a cabo las poderosas obras necesarias en el reino de Dios.
Eso dice ahí en Juan 14, 12. Usted lo puede buscar dentro de unos momentitos y darse cuenta cuando dice que vendrá el Consolador y que harán mucho mayores obras que las que Jesús hizo. Las podrían hacer por el poder del Espíritu Santo. También podemos considerar a la luz de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas y a la luz de lo que la palabra de Dios nos revela, de que necesitamos poder en dones y ministerios. El poder del Espíritu Santo es asequible a toda persona, a todo creyente, a todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Ese poder es asequible, y eso lo dice 1 Corintios capítulo 12, verso número 7. Ahí tenemos que está en disposición para todo aquel que va a trabajar en la obra del Señor. Somos llamados, cada uno de los creyentes, para ser ministros del nuevo pacto en la gracia de Jesús. Acuérdense que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y en el tiempo de la gracia, Dios ha llamado a todos los creyentes ahora en este tiempo. Somos llamados para que sirvamos, para que ministremos dentro de lo que es el nuevo pacto de la gracia de Jesús. Todos los creyentes hemos sido llamados para que nuestras vidas, tomen muy en cuenta esto, querido hermano, querida hermana, hemos sido llamados para que nuestras vidas sean un canal de la gracia de Dios a otros hombres y a otras mujeres. Usted, querido hermano, querida hermana, es el canal de la gracia de Dios hacia aquella mujer, hacia aquel hombre que va a ser alcanzado por el mensaje de salvación. Somos los canales por los cuales la gracia de Dios se está distribuyendo en medio de la sociedad. Es una bendición, es un privilegio haber sido llamados para colaborar, para poder servir dentro de esa obra del Señor. Ahora bien, Dios no deja, fíjese bien, esto es muy importante, al conocer la labor del Espíritu Santo, que es lo que nos está sirviendo este estudio, para conocer cómo funciona, cómo labora con nosotros. Dios no dejó que hagamos esto en nuestra propia fuerza, sino que provee la fuerza y la habilidad del Espíritu Santo. Dios nos capacita de esa manera. Nos da la fuerza y la habilidad del Espíritu Santo. No solo provee coraje y valentía para hacer el trabajo, sino también provee los recursos por medio de los dones diferentes del Espíritu Santo. Y acuérdense que no todos tenemos los mismos dones. Hay personas, hay creyentes con diferentes dones, y hay una gran cantidad de dones diseminados dentro de la iglesia, porque hay un propósito para que ese don funcione. Hay un propósito para que esa persona con ese don alcance las metas que Dios le ha establecido. Dios las ha establecido, no nosotros, es Dios, y por eso nos capacita para que hagamos lo que tenemos que hacer de acuerdo a su voluntad. Por eso decía anteriormente que necesitamos el poder, si acuérdense lo que dijimos al principio, poder para vivir en santidad, para vivir en la santidad que Dios demanda y a hacer su voluntad. Se necesita poder para poder hacer su voluntad. Y Dios nos capacita. Por eso estábamos diciendo de que no deja que lo hagamos nosotros con nuestras propias fuerzas, sino que nos provee la fuerza, nos provee la habilidad del Espíritu Santo. Y no solo provee eso, sino que provee también coraje y valentía para que podamos hacer el trabajo. Y aparte de eso, nos provee los recursos por medio de los dones diferentes que hay para que cada creyente funcione de una manera positiva, en armonía, en unidad, en beneficio de la obra del Señor. Y entonces esos dones del Espíritu Santo son puestos en cada uno de nosotros para lograr los objetivos y alcanzar las metas de Dios. Los dones que tenemos de Dios están hechos. Fíjese bien, esto es bien interesante cuando se analiza esta clase de actividad o de función del Espíritu Santo. Y uno llega a esta conclusión. Los dones que tenemos, que usted tiene, que yo tengo, que todos los creyentes tenemos, son dones de Dios, dados por Él a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Pero esos dones están hechos a la medida para cada uno de nosotros. Y la obra que somos llamados a hacer por Dios. Así es de que
A unos da unos dones, a otros otros, pero Dios sabe cómo cada quien los va a desarrollar y la obra que va a hacer con ese don. Está capacitado para hacerlo porque tiene la facultad con el don para desarrollar la obra que Dios quiere. Por eso es que hay diferentes ministerios y no todos hacemos los mismos ministerios. Unos tenemos unos ministerios, otros tienen otros ministerios, porque cada quien ha sido facultado con capacidad para desarrollar su ministerio. Y ahí es donde uno llega a valorar, a apreciar lo que es tener el don que Dios le ha dado. O si tiene varios, pues gloria al Señor por lo que tiene varios dones. Pero podemos ver que Dios nos los dio y nos facultó para hacer un trabajo positivo y con eso agradarle a Él. Todo viene de Dios. Nada viene del hombre, todo viene de Dios. Y aprendemos eso a través de estos estudios, a través del conocer más la labor del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, recuérdese lo que hemos visto así brevemente en esta noche. El Espíritu Santo, estamos hablando de Él, de la persona del Espíritu Santo y de su función en nuestra vida. El Espíritu Santo nos da poder en nuestra vida interior. Necesitamos ese poder. Nos da poder para testificar de Jesús. Tenemos que hacerlo, ese es el llamado. Para eso nos capacitó con su poder del Espíritu para testificar de Jesús. Nos da poder para creer en Dios. Sí, también el Espíritu Santo aumenta nuestra fe, acrecienta nuestra fe en dependencia de Dios. Y aprendemos a hacer las cosas de una manera positiva, confiando en el poder de Dios, porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Y otra cosa muy importante, nos da poder, el Espíritu Santo nos da poder en los dones y ministerios. Él nos da la capacidad y nos hace desarrollar la labor de una manera positiva para la gloria del Señor. Y por eso, siéntase usted contento, siéntase usted feliz de estar desarrollando el ministerio que tiene. Y mejórelo y deje que el Espíritu Santo trabaje en usted con su don para desarrollar bien su capacidad que le dio y su ministerio será fructífero. En conclusión, podemos decir unas pocas palabras de lo que podemos considerar en esta noche. Conocemos mejor ahora la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Y le damos gracias a Dios por permitirnos tener estos tiempos, estos momentos como el que tenemos ahora, de escudriñar su palabra y de poder considerar lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Sí, podemos afirmar que sí. Conocemos mejor la labor del Espíritu Santo en nuestra vida a través de esta clase de estudios. Bendigamos al Señor y démosle gracias en esta noche. Esta semana tenemos aquí en nuestro país un acontecimiento muy especial como lo es el Día de Acción de Gracias. Pues qué mejor que con este estudio del Espíritu Santo que hemos tenido por 4 semanas podamos decir gracias, Señor, por la labor de tu Santo Espíritu. Gracias por la manera que me has dotado de su capacidad, de sus dones, de desarrollar ministerios. Y estoy agradecido contigo. Bueno, usted sabrá qué le va a decir al Señor, pero yo le motivo para que tengamos gratitud en nuestro corazón, tengamos gratitud de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y lo que hemos hecho para Él, lo hemos hecho porque su Espíritu Santo ha ejercido su poder en nuestras vidas. Así es de que somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Démosle gracias a Dios por ello. Espero que esto que hemos visto hasta este día le ha servido a usted para, como le decía hace un momento, que usted conozca mejor la labor del Espíritu Santo en la vida suya, como yo he conocido mejor al Espíritu Santo en su labor en mi vida. Y le damos la gloria a Dios. Buenas noches y disfruten con su familia buscando la ayuda del Señor en oración.